Continuando entonces con lo que estábamos exponiendo en la clase, en el primer módulo, vamos a trabajar ahora lo que se conoce como el capacitor cilíndrico. Un tercer tipo de capacitor. Ya vimos el capacitor de placas paralelas, ya vimos el capacitor esférico. Ahora, como tercer ejemplo, veremos el capacitor cilíndrico. Este capacitor cilíndrico está formado por dos capas cilíndricas coaxiales, ¿no? Una capa cilíndrica interior, otra capa cilíndrica conductora exterior, ambos conductores, ¿listo? Ambas capas cilíndricas son conductoras y además coaxiales significa que tienen un eje común, ¿no? La capa cilíndrica interior, ¿no?, de radio A, la mayor de radio B. Y lo vamos a suponer de largo L mayúscula. En este caso, ¿no?, uno puede calcular, eso lo voy a dejar como tarea, ¿listo? Uno puede calcular la capacitancia por unidad de longitud de este capacitor, ¿no? El resultado viene dado en la ecuación 7. El procedimiento es el mismo que se utilizó para calcular la capacitancia del capacitor de láminas paralelas y que el esférico. ¿Listo? Ver cuánto es el campo eléctrico. Hay que ver cuánto es el campo eléctrico que hay entre los dos cilindros. Aquí solamente hay campo eléctrico entre el cilindro interior y el exterior. Suponer que el cilindro interior tiene carga más Q y que el exterior tiene carga menos Q. La misma cantidad de carga, pero de signo distinto. Con eso, el campo eléctrico es distinto de cero solamente en el espacio que hay entre los cilindros, tal como muestra la figura inferior a la derecha. ¿Ve? Dentro del cilindro de radio A no hay campo. Fuera del cilindro de radio B no hay campo. Pueden calcular ese campo eléctrico E. Para eso utilizan el campo eléctrico E, ¿no es cierto?, de un cilindro que ya lo vimos, ¿no? ¿Estamos? Y superposición. Y una vez conocido el campo eléctrico E, calculan la diferencia de potencial B, tal como se hizo aquí en la esfera. B igual B más, B menos B menos. Tal como está puesto allí, se hace acá, al conductor. Y van a obtener el resultado C partido por L igual 2 pi epsilon 0 logaritmo natural de A partido por B. Pueden apreciar ustedes que, al igual que en los casos anteriores, la capacitancia por unidad de longitud, C partido por L, depende solamente de parámetros geométricos. El radio interior A y el radio exterior B. ¿No? Ya les dejo entonces yo ahí como tarea, ¿no?, para que ustedes, ¿no?, hagan este ejercicio. Como les dije anteriormente, el procedimiento es exactamente el mismo. Por lo general, los capacitores, ¿no?, que están insertos en los circuitos no son uno solo. Siempre hay varios capacitores insertos en un circuito. Y es posible que a veces tengamos que combinar, ¿no?, o unir unos capacitores con otros, ¿no? Entonces, cuando uno va uniendo capacitores con otros capacitores, ¿no?, hay
dos formas básicas de cómo combinarlo, que son las combinaciones serie y paralela. Cualquier otra combinación puede analizarse en función de estas combinaciones en serie y paralelo, pero hay que tener cuidado, ¿listo? A veces hay que hacer algunas ayudas extras para poder hacer esta reducción. El símbolo para representar los capacitores está indicado aquí, ¿ve? El cuadradito blanco, ahí está, ¿ve? En un circuito eléctrico, un capacitor se representa por el símbolo, ¿ve? Dos segmentos verticales. Y los horizontales indican los cables que parten de esas placas, ¿no? Esos segmentos verticales son las placas del conductor, son los conductores, ¿no? Las láminas. Parece un capacitor de placas paralelas. ¿No? Parece nomás, pero no necesariamente lo es. ¿Listo? Pero es la representación gráfica que aparece en todos los circuitos. Ese símbolo siempre me va a estar representando un capacitor. Entonces, ¿no es cierto? Estos capacitores pueden estar comunicados o unidos por alambres unos con otros, ¿no? Y como les dije, hay dos formas básicas de ir combinando los capacitores. Una que se llama combinación serie y la otra combinación paralela. Vamos a examinar estas dos. Veamos primero, ¿no es cierto?, la combinación serie. Cuando se hace una combinación serie, como la que está mostrada aquí en la figura, ¿ves? Ahí. Esta es la batería, la que está abajo, que carga estos capacitores. Y aquí estos tres capacitores, ¿no es cierto?, están combinados en serie. Cuando uno va pasando uno por otro, de uno al otro, así, ¿ves? ¿Ves? Si intenta viajar de un punto a otro, debe pasar por todos los elementos del circuito en sucesión. Si queremos ir de este extremo a este otro extremo, tenemos que pasar por ese capacitor y por ese tambor. Eso es lo que distingue una combinación en serie. Fundamentalmente, ¿listo? Entonces, estos tres que están en serie los vamos a cargar con una batería, ¿no? Así que, ¿qué hace la batería? La batería une esta placa que está, la placa derecha del tercer capacitor, con la placa izquierda. ¿Listo? Esas son las placas que están unidas. Entonces, la batería, ¿qué hace? Toma carga de esta placa, ¿no? La hace pasar por la batería y la envía a esta placa. ¿Ves? ¿No? Eso es si fuera carga positiva. Si son electrones los que mueve, entonces la batería toma los electrones de esta placa, ¿no? Los hace pasar por ella y los lleva a esta placa. Así, esta placa se carga positiva y esta placa se carga negativa, porque esas son las placas que están unidas a la batería. Y además, ¿no es cierto?, si esta placa queda con una cierta carga Q1, esta va a quedar con una carga Q3. Momentito, ya voy a explicar algo más aquí. Las capacitancias de los capacitores son C1, C2 y C3 porque pudieran tener distintas dimensiones geométricas. Pueden ser de distintas áreas, de distintas distancias D, etc. Sin embargo, ¿no?, como la batería saca electrones de aquí y los lleva para allá, esta lámina queda cargada positiva con una carga Q, más Q. Entonces, esta que está aquí va a quedar con la carga menos Q. La misma magnitud.
porque los electrones van a ir de esta placa, ¿no?, de esta placa a esta placa. Así que esta plaquita que está aquí queda con más Q y esta queda aquí con menos Q. Y las placas intermedias, esa y esa, ¿cómo se cargan? Porque esas están desconectadas de la batería, ¿no? Esas no están conectadas a la batería. Esas se cargan por inducción, ¿ve? Entonces, claro, esta está cargada negativamente. Por inducción, esta se carga positivamente, ¿ve? Por inducción, esta se carga negativa. Por inducción, esta positiva. Y por inducción, esta negativa. ¿Ve? De esa manera está. Claro, esta que está positiva, ¿no es cierto?, atrae la carga negativa. Y entonces esta que está aquí va a quedar con menos Q. Esta carga menos Q viene de esta placa. Y esta placa entonces queda con más Q. Y si esta es más Q, me atrae carga negativa. Entonces, Profe, no se le escucha. ¿ahora sí? Sí, ahora sí, profe. ¿En qué momento se desconectó, dígame? ¿Hace rato o recién nomás? No, recién nomás. Ah, ya, listo, ok, ya. Entonces, cada capacitor queda con la misma cantidad de carga Q, ¿no? ¿Ve? Y cada capacitor queda con su propio voltaje. Este capacitor C1 queda con voltaje V1. El capacitor C2 queda con voltaje V2. El capacitor C3 queda con voltaje V3. Pero la suma de esos voltajes, V1 más V2 más V3, nos da el voltaje de la fuente, de la batería. ¿Eh? Así entonces, ¿no?, la diferencia de potencial de la batería es B. Ese B va a ser igual a V1 más V2 más V3. Y el V1, V2 y V3 son las diferencias de potencial o voltajes de los capacitores C1, C2 y C3 respectivamente. Por lo tanto, entonces, vamos a la última fórmula. B, que el voltaje de la batería será V1 más V2 más V3. El V1, aquí usamos el concepto de capacitancia. V1 es simplemente la carga Q partido por C1. La carga Q que tiene este capacitor dividido por C1. ¿Sí? El V2 es la carga Q que tiene el segundo dividido por C2. El V3, Q partido por C3. Ya. Allí podemos factorizar por Q y nos queda Q factor 1 partido por CE más 1 partido por C2 más 1 partido por C3. ¿Ve? Y esa suma que está ahí entre paréntesis, ¿no?, la suma de los valores recíprocos de las capacitancias. 1 partido por C1 más 1 partido por C2 más 1 partido por C3, eso me define
el valor recíproco de la capacitancia equivalente. Por eso puse 1 partido por CE igual sumatoria de 1 a 3 de 1 partido por CI. Esa definición, esa ecuación 8, nos da la capacitancia equivalente. Es decir, estos 3 capacitores se pueden reemplazar por uno solo, que tiene una capacitancia equivalente CE. ¿Y cuánto vale CE? Con esta ecuación la calculamos. 1 partido por CE igual sumatoria de 1 partido por CI. ¿Ve? Es re simple. Por ejemplo, si C1 vale 10 microfaradios, C2 10 microfaradios, C3 10 microfaradios, vamos a suponer que las 3 capacitancias son iguales y valen 10 microfaradios cada uno. ¿Cuánto vale la capacitancia equivalente? Sumamos. 1 partido por 10, más 1 partido por 10, más 1 partido por 10. Eso nos da 3 partidos por 10. Lo invertimos, porque hay que invertirlo. ¿Listo? 10 tercios. La capacitancia equivalente, entonces, es 10 tercios de microfaradio. Y esta expresión uno la puede generalizar para 3, 4, 5, todos los que quiera. ¿No? Aquí abajo está la fórmula general. El valor recíproco de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los valores recíprocos de las capacitancias de los capacitores individuales. 1 partido por CE igual sumatoria de 1 a N de 1 partido por C sub I. ¿Ve? De esa manera, entonces, bastante simple, ¿no? Podemos calcular nosotros la capacitancia equivalente. A ver, aquí hay algunas cosas que hay que inferir, ¿no? A partir de esta ecuación. Por ejemplo, si son 2 capacitores, esta es la pregunta que les voy a hacer. Si son 2 capacitores que tienen capacitancias iguales, 4 y 4 microfaradios, ¿listo? 4 y 4 microfaradios. Y yo los conecto en serie. ¿Cuál sería la capacitancia equivalente? Respóndanme por micrófono si es que alguno hace el cálculo. Las dos son iguales. 4 microfaradios, 4 microfaradios, y los conecto en serie. ¿Cuál es la capacitancia equivalente? ¿Alguien hizo el cálculo? Sí, son 2. Uno de 4 microfaradios y el otro de 4 microfaradios. ¿Cuánto sería la capacitancia equivalente? 2 microfaradios, profe. 2 microfaradios, porque hay que sumar un cuarto más un cuarto, ¿no es cierto? Hay que sumamos los puros números nomás, pues si la unidad es la misma. Un cuarto más un cuarto, eso nos da 2 cuartos. Lo invertimos, 4 medios igual 2 microfaradios. ¿Ves? Entonces uno puede ver aquí que la capacitancia equivalente vale 2 microfaradios, 2 nomás. Pero la de cada uno es 4. La de los capacitores que están conectados vale 4. Es decir, la capacitancia equivalente en este caso es más pequeña que la de los componentes. Y en la combinación en serie siempre va a ocurrir eso. Cuando uno conecta
varios capacitores en serie, la capacitancia equivalente siempre va a ser más pequeña que la que tienen los capacitores que se están combinando. Esa es una consecuencia. ¿Está claro? Aun cuando lo hice para un caso particular, el resultado es súper general. ¿Listo? En toda combinación en serie, la capacitancia equivalente es más pequeña que la capacitancia de los capacitores conectados. Y lo otro que es importante. Si esos dos capacitores que están en serie, el de 4 microfarad y el de 4 microfarad, vamos a suponer, ¿no?, como están conectados en serie, cada uno va a tener la misma carga. 10 microcoulomb, 10 microcoulomb. ¿Listo? Entonces, en uno de ellos, una placa tiene más 10, la otra placa menos 10. En el otro, una placa va a tener más 10 y el otro va a tener menos 10. En la combinación en serie, siempre va a ocurrir que la carga en cada capacitor es exactamente la misma. Todos los capacitores tienen la misma capacitancia, la misma carga. Ahora, para este caso particular, si uno de los capacitores tiene una carga de más 10 microcoulomb y el otro capacitor tiene más 10 microcoulomb, ¿cuánta carga tiene el sistema en total? ¿Cuánta carga tiene el sistema en total? ¿Alguien me puede dar una respuesta? A ver, don Patricio Galvez. Yo le voy a responder. ¿10 microcoulomb sería o no? 10. Porque aquí uno está tentado de sumar, ¿entiendes? Porque si uno tiene 10 microcoulomb y el otro tiene 10, tendrían 20, pero no es así, no. Cuando están conectados en serie, cada capacitor tiene la misma carga, Q, ¿listo? Pero la carga total es Q. No se suma en la carga. ¿Y por qué es así? ¿Por qué es así? A ver, ahora le voy a explicar por qué es así. ¿Listo? Necesito la figura ahora. Ya. Ahí vamos, ¿ves? Vamos a suponer que aquí cada uno de estos tiene 10 microcoulomb. Este tiene 10, 10 y 10. ¿Estamos? ¿Cómo adquirieron esos 10? Entonces, ¿por qué es así? Porque la batería, ¿no es cierto?, ¿qué hace? Saca carga de una placa y la manda a la otra. ¿Ves? Por ejemplo, vamos a suponer que de aquí, de esta placa, sacó 10 coulomb o 10 microcoulomb. Si sacó 10 microcoulomb positivos, esta queda con menos 10 microcoulomb. Y estos más 10, la batería los lleva acá. ¿Ves? Entonces este queda con más 10. Como este tiene más 10, por inducción, esta va a tener menos 10. Estos menos 10, ¿de dónde vienen? De esta placa. Entonces esta placa queda con más 10. Como esta tiene más 10, por inducción, esta queda con menos 10. Y estos menos 10, ¿de dónde vienen? Del hecho de que esta queda con más 10. ¿Ves? Estos menos 10 vienen de esta placa para allá. ¿Ves? Y entonces esta queda con más 10. Así entonces, la batería, ¿no?, solamente mueve 10 unidades de carga. 10 unidades de carga para llevarla de aquí allá o de acá al otro lado. Depende cómo lo tenga, porque puede ser mover carga positiva o negativa. Pero la carga que mueve la batería para cargar los capacitores es de 10 coulomb. Y por eso entonces cada uno de ellos
queda con la misma carga 10 coulombs. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Preguntas? Sigamos. La otra combinación es la combinación en serie, en paralelo. ¿Listo? Aquí hay varias características, ¿no es cierto?, asociadas a la combinación en paralelo, ¿no? Ahora, cuando se conecta una batería en la combinación, ¿no?, la diferencia de potencial V, o sea, el voltaje V de la batería, ahora el voltaje V es el mismo para cada capacitor, ¿ve? Esta batería tiene un voltaje V igual V a V, que es la diferencia de potencial que hay entre ese punto y ese punto. Y este potencial que hay entre este punto y A y B, el V a V, es el mismo para este capacitor que está arriba, para este que está en medio y para este que está abajo. Los tres capacitores entonces quedan al mismo voltaje. Y esa es la característica fundamental, ¿no?, de la conexión en paralelo. Si quiero distinguir, si quiero determinar capacitores que estén en paralelo, me guío por eso, por el hecho de que los capacitores tienen que estar al mismo voltaje P. Ahora la batería saca carga de cada capacitor, pero diferente. La batería, ¿qué va a hacer? Va a sacar carga de aquí, una carga Q1, de aquí va a sacar una carga Q2, de aquí va a sacar una carga Q3. ¿Ve? La saca de aquí, de aquí, de aquí. Y las manda, por acá y las reparte. Q1 para acá, Q2 para acá y Q3 para allá. ¿Ve? Ahora la batería saca carga de cada placa y la reparte a la otra placa de cada capacitor. De esta placa sacó Q1 y se la entrega a esta. Entonces una queda con menos Q1, otra con más Q1. De aquí sacó Q2 y se la entrega a esta. De aquí sacó Q3 y se la entrega a esta. ¿Ves? Obviamente que aquí, como la batería saca carga de una, del capacitor C1, del C2 y del C3, la carga total que extrae es la suma de las cargas. ¿Ves? La carga del sistema de capacitores ahora es Q igual Q1 más Q2 más Q3. Ahora sí podemos sumar las cargas, ¿no? Porque la batería ahora saca carga de cada una de ellas. ¿Ves? Entonces la carga total que mueve la batería es la suma de ellas. Q igual Q1 más Q2 más Q3. Para la carga, para cada carga se tiene. ¿Qué es lo que es la carga Q1? Usamos la definición de potencial. C1 por V. V el voltaje del capacitor C1. La carga Q2, C2 por V, el mismo potencial. La carga Q3, C3 por V. Eso es entonces para cada uno de ellos. ¿Ve? Entonces Q igual C1V más C2V más C3V. Lo reemplazamos esto. Esto que está aquí, esto que está aquí, lo reemplazamos en la ecuación anterior en esa. Nos da Q igual C1V más C2V más C3V. Y ponemos C1 más C2 más C3 factor de P. Ese C1 más C2 más C3 es lo que nosotros llamamos capacitancia equivalente. Así, la capacitancia equivalente para la combinación en paralelo es CE igual sumatoria de 1 a 3 de los C sub I. Es decir, cuando están los capacitores conectados en paralelo, la capacitancia total es la suma de las capacitancias equivalentes. Y como aquí lo estamos sumando, la capacitancia total va aumentando. ¿Ve? Si uno tiene 10 microfarados y el otro tiene 10 microfaradios, capacidad total, 20 microfaradios. La sumamos nomás simplemente. Aunque esto está hecho para 3 capacitores, uno lo puede generalizar para cualquier número de capacitores. Capacitancia equivalente C sub E igual sumatoria de 1 a N de los C sub I.
O sea, hay que sumar C1 más C2 más C3 más C4, etcétera, hasta C sub n. Estos son los dos resultados que más interesan, ¿no? Para la combinación en serie y en paralelo. Veamos un ejemplo. Este que está aquí. Voy a tratar de usar una pizarra. ¿Listo? Me tienen que decir si acaso la ven o no. Ejemplo 2. Anoten los datos porque los vamos a usar. Dice, determine la capacitancia equivalente para la combinación de capacitores mostrada en la figura entre los puntos A y B. Ahí está la combinación de capacitores abajo. C1 es 80 MF, significa 80 milifaradios. C2, 5 milifaradios. C3 igual 30 milifaradios. C4, 14 milifaradios. C5, 20 milifaradios. C6, 80 milifaradios. ¿Listo? Entonces, lo que hay que hallar es la capacitancia equivalente de todo esto. Aquí está la figura, cópienla, ¿listo? Háganse un dibujo ahí en una hoja para poder trabajar con ello. ¿Estamos listos ya? ¿Anotaron los datos, todo? Tienen que anotarlo porque lo voy a usar. Y la figura, ya. Tienen que decirme si acaso ven o no la pizarra. ¿Ven la pizarra? Pregunto. Sí, profe, ve la pizarra. ¿Ven la pizarra? Ya, ahí está el dibujo, ¿no es cierto? ¿Ven? Esa es la combinación. C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Pero tienen que tener los datos. Entonces acá tenemos que ir viendo cuánto es la capacitancia equivalente. O sea, si yo quiero reemplazar todos esos capacitores por uno solo, ¿qué capacitancia tiene que tener? Entonces, aquí hay que ir descubriendo cuáles son los que están en serie y cuáles son los que están en paralelo. A ver, díganme primero. Yo les voy a ayudar un poco. El C5 y el C6, ¿cómo están conectados? En serio. En serie. Es un solo camino. ¿Ve? Si yo voy de este punto a ese, me voy por un solo camino. Estos están en serie. Ya. Buscamos entonces la capacitancia equivalente de esos dos. Solamente la capacitancia de esos dos en serie. 1 partido por C5 más 1 partido por C6. A ver, háganme el cálculo y díganme cuánto vale la capacitancia equivalente de C5 y C6. C5 vale 20 milifaradios, C6 vale 80 milifaradios. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. 1 partido por 20 más 1 partido por 80, hacer la operación y después invertir. ¿Listo? Díganme cuánto es. Ya, pues, ¿cómo se va a mover tanto? ¿Cuánto da? ¿Cuánto es el resultado entre C5 y C6? ¿16? Muy bien, 16 milifarad. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Borramos esta cuestión que está aquí. ¿Ves? Borramos estos dos. Los hacemos desaparecer. ¿Estamos?
Pues me borra. ¿Ah? Tenemos que hacer desaparecer este que está aquí, ¿ah? Ese, todo esto. ¿eh? Eso lo hacemos desaparecer. Y en lugar de esos dos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es dibujar uno solo, ¿no? Uno solo, pero que tenga una capacitancia de 16 MF. Ya. Listo. Ahí lo hicimos desaparecer y ahora dibujamos otro aquí. ¿Ve? De aquí pasamos un palito para acá. De aquí trazamos otro hilo para acá. Y aquí dibujamos uno más. Este tiene 16. 16 milifaradios. ¿Ve? Ahora díganme, ese de 16 con el C4, ¿cómo están conectados? El C4 y el de 16, ¿cómo quedan conectados? ¿Serio o paralelo? ¿Paralelo o no? Paralelo, bien, paralelo, claro, pues, ¿ve? Ese punto y ese punto, esos dos puntos tienen una diferencia de potencial. Entre ese punto que está aquí arriba y este punto que está abajo hay un voltaje B, que es común para C4 y para 16, los dos, porque los dos están conectados a un mismo punto. Entonces C4 y 16 están en paralelo. Vamos a calcular la capacitancia equivalente de esos dos, del C4 y el 16. En este caso, simplemente sumamos nomás, C4 más 16. ¿Cuánto nos da? El C4 vale 14, ¿no? ¿Sí? El otro vale 16, lo sumamos nomás. 14 más 16 nos da 30 milifaradios. ¿Ve? Entonces, ¿qué hago? Entre ese punto y ese punto dejo solamente un solo capacitor, uno solo, ¿listo? Pero de 30 milifaradios. Borro eso, borro todo esto que está aquí, desaparece, ¿vamos? Ya. Y aquí entonces nosotros ponemos, dejamos este nomás, pero este, ¿no es cierto?, de 30 milifaradios. ¿Ve? Mire cómo lo hemos simplificado. Ahora, díganme, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué combinación vamos a usar? ¿Qué capacitores vamos a combinar? ¿Qué capacitores vamos a combinar? C2 y el de 30. C2 y el de 30, ¿y esos están combinados en serie o en paralelo? En serie. En serie, muy bien. Claro, porque cuando yo paso por C2 y llego aquí y paso por 30, es un solo camino. ¿Ve? Ya, el C2 vale 5. Entonces tengo que hacer un quinto más un 30, ¿o no? ¿Cierto? Un quinto más un 30, hacer la operación y después invertir. Díganme cuánto me da eso. Un quinto más un 30 y después lo invertimos. No, pues el C2, ¿cuánto vale el C2? El C2 vale 5. O sea, está bien, un quinto más un 30, sí.
¿Cuánto nos da eso? Veamos. Un quinto más un 30. 30 séptimos. Va. ¿Cuánto el resultado? Mira, lo mismo que usted, profe, 30 céntimos. 30 séptimos. Listo, ya. Entonces ahora borramos este. ¿Estamos? Borramos ese. Lo hago desaparecer, porque voy a dibujar uno solo. ¿Estamos? Y yo tengo que dibujar aquí, ¿no? Uno solo. ¿Estamos? Entre este punto, no. Y aquí, este otro punto, aquí, tengo que dibujar aquí uno solo. Ese. Y este lo pongo de 30. Ay, Dios mío, que cuesta dibujarlo. Partido por 7. Eso me dijiste, ¿o no? ¿Sí? 30 partido por 7, eso. Ya. Ese, ¿cómo está combinado? ¿Con quién está combinado y de qué forma está combinado? Paralelo con el C3. Paralelo con el C3. ¿Listo? Y como el C3 vale 30, tengo que hacer la suma. ¿Ves? 30 más 30 partido por 7. Ahí lo sumo directamente nomás. ¿Mm? Esto nos da 240 séptimos, ¿sí? ¿Mm? Sí. La suma entre los dos debiera darle 240 séptimos. ¿Mm? Porque el C3 dice que vale 30. ¿Listo? Entonces, ¿no es cierto? Estos dos se reemplazan por uno solo. Esto. Ese y ese se reemplazan por uno solo. Voy a borrar este. Borramos este que está aquí. Todo esto. Borramos este que está aquí. No le ponemos C3, sino que a este le ponemos simplemente 240. Todo eso dividido en 7. ¿Ves? ¿Listo? Ese. Y este, ¿cómo está combinado con C1? ¿Cómo está combinado con C1 este? El de 240 séptimos y el C1 están combinados obviamente en serie. ¿Listo? Tenemos que hacer entonces la suma. ¿Ve? El C1 vale 80. 1 partido por 80 más 1 partido por 240 sobre 7. O sea, 1 partido por 80 más 7 partido por 240. ¿Ves? Eso nos va a quedar 10 dividido por 240. Hagan la suma de acuerdo a los valores recíprocos. Tienen que calcular el valor recíproco de C1, que es 80. 1 partido por 80 más
Y ese 240 partido por 7 hay que invertirlo. 1 partido por 80 más 7 partido por 240. Hacen la suma, invierten, ¿no? Y la capacitancia final me parece que debe darles 24 milifaradios. ¿Le da eso? ¿Está claro? Así Sí, entonces, ¿sí? Ya. Así entonces, entre A y B colocamos simplemente un solo capacitor, ¿no? Uno solo, ¿listo? ¿Ah? Y ese capacitor que colocamos entre A y B, ¿no? Debe tener, ¿no es cierto? Así, ahí, este es A, aquí está B, y este dijimos que tiene que valer ¿cuánto? A. 24, lo ponemos así, 24, que le ponemos aquí. Ay, Dios mío. M, F. 24 milifarad. Este capacitor, ¿no es cierto?, es de capacitancia, es la capacidad equivalente a toda la combinación. ¿Listo, jóvenes? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta sobre esto? No todas las combinaciones son simples como esta, pero tomando en cuenta la dificultad que tengo para poder hacer estos dibujos y todo, ¿no? Tengo que elegir ejemplos un poco más simples. ¿Listo? Ya, chiquillo. Borramos, ¿no? Profe, Sí, dígame. por ejemplo, para que usted no tenga que estar escribiendo las letras, ahí en su pizarra tiene una parte donde usted puede escribir con el teclado, ¿Segura? para que se le haga más fácil. Sí, profe. ¿A dónde? Ahí ¿En qué usted parte? tiene una A y una línea. Usted lo aprieta y ahí puede escribir. ¿Dónde? ¿En qué parte está? En la pizarrita, abajito. ¿Abajito o no? Ah, no, no hay ninguna A aquí. Sí, hay una A. Te la mostré recién. Había una A y con una línea. No, lo que tengo abajo es un... Ah, se me fue. Se me fue, no importa ya. A ver, tengo el lápiz para escribir, no tengo la goma, pero en el menú que está abajo... Ah, está la A. Esa. ¿Ah? Sí, profe, esa A. Esa A. Ahí Ya, usted la pero ¿cómo aprieta yo y escribo? debería como para poder No escribir aparece, con el no teclado. aparece la letra, no. Porque apreté la tecla A, ¿no es cierto? Y debería escribir con el computador, pero no me escribe. Ah, No me escribe. profe, apretó la letra A y seleccionó en la pantalla donde quiere escribir. ¿Dónde se selecciona aquí? Ah, aquí aparece, sí. Sí. Me aparece una ventana emergente, me aparece aquí. En la pizarra no me aparece. La voy a ver eso, ¿listo? Ah, a ver si acaso lo puedo trabajar mejor la próxima clase. ¿Estamos, chiquillos? ¿Ah? Lo voy a practicar en estos días. ¿Ah? bueno, profe. ¿Ah? Pero ¿Ah? se ve súper bien ahora con su pizarra. Se ve súper bien. ¿Ves lo que escribí o no? ¿Ahora? No, ahora no se ve porque no está No se ve, compartiendo. porque no, porque me aparece una ventana emergente y ahí te empieza a escribir. ¿Listo? Ahí sale. Pero lo que hice en la pizarra en delante estaba bien o no? ¿Sí? ¿Se vieron, cierto? Sí, Profe, profe. se veía súper bien. Listo. Estaba Ya, compartiendo. chiquillos. Lo dejamos hasta aquí nomás. Nos vemos el próximo martes. ¿Ok? Ya. Bye, bye. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.